Transiciones y futuros deseados en la ruralidad. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Aquí hablamos otra vez del Almanaque del Futuro y estamos en un podcast sobre un tema que a mí personalmente me fascina, que son transiciones y futuros deseados en la ruralidad. Y sobre eso queremos hablar el día de hoy con una querida amiga, Sara Marcela Alucema Díaz. Sara pertenece desde hace 23 años a una organización campesina del segundo grado que se llama El Común y que realiza sus actividades y tiene sus bases sociales en 3 provincias del sur de Santander, en Guanentá, la provincia comunera y en García Rovira. Pero todo eso nos va a contar ahora Sara, que desde hace 7 años está conduciendo la misma organización. Esta organización ya tiene como 40 años, tiene algo de kilometraje, pero ahí hago un punto. Le doy muchas gracias a ti, Sara, que has aceptado la invitación a este podcast y te paso la palabra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación para tener este conversatorio contigo y para contar un poco sobre la experiencia de la organización campesina El Común. Efectivamente, como lo mencionas, El Común es una organización que tiene una trayectoria ya larga, una trayectoria de 40 años como organización, pero recordemos pues que la organización tiene un nacimiento en unos procesos previos que se realizaron y se lideraron desde la pastoral social de la diócesis de Socorro y San Gil, de manera que podríamos decir que los orígenes de la organización pues se remontan mucho tiempo atrás, de ese 1983, que es el año cuando se realiza este séptimo Congreso Campesino y que le da origen a la organización. Entonces, es una organización con una amplia trayectoria, una organización que me ha dado la bienvenida en el año 2001, de manera que cuando miro en retrospectiva a dónde se fue, a dónde se ha ido el tiempo es inexorable, pasa para todos y uno en un respiro no se da cuenta que ha pasado ya pues un montón de tiempo. Una bendición, una gran bendición estar haciendo este trabajo, que no es un trabajo, sino es un placer realmente compartir con comunidades campesinas, con todas las enseñanzas que la gente tan generosamente comparte con uno. Entonces han sido 23 años de un bonito ejercicio de vida. Tú hablaste ahora de tiempo. Entonces, tiempo atrás, 23 años de los 40 que está caminando el común, pero yo te invitaría a que miremos hacia el futuro. Y ahí sí te tengo una primera pregunta, y es la siguiente. En tu lectura y en la lectura, digamos, de los que hacen al común, que es todo un equipo, ¿cuáles en sus lecturas son estos futuros deseados de las bases del común, de las personas que forman parte de las organizaciones locales comunales? Bueno, mi querido Jorge, considerando que estamos hablando de una organización que es prioritariamente campesina, los futuros posibles, los futuros deseados por estas comunidades campesinas tienen mucha relación con una buena vida en el campo, un buen desarrollo en su ruralidad, en su predio, en su vereda. Tienen relación con tener una calidad de vida, con tener justicia social, con tener cualquier, digamos, las mismas condiciones, las mismas oportunidades que tiene cualquier otra persona de acceder a servicios de educación, a servicios de salud, a la posibilidad de elegir la manera en la que producen en sus territorios, en la manera en la que viven en ese predio, en esa realidad local que es, digamos, lo que hace la vida de las personas. Entonces, ese futuro que sueñan las personas, tiene relación con tener
un ambiente sostenible, tener un buen ambiente, un buen medio ambiente. No me gusta mucho el término de recurso natural, porque recurso hace alusión a aquello de lo que podemos echar mano para satisfacer nuestras necesidades, y aquí queremos es cambiar ese chip y pensar más en el cuidado, ¿no? Somos los cuidadores de la naturaleza, de esta casa común, como en su encíclica, pues el Papa Francisco muy bien lo decía. Y esos futuros que las personas sueñan tienen que ver con cómo garantizamos, cómo tenemos una buena calidad de vida en el sitio donde estamos, cómo podemos ser autónomos en la manera en la que producimos, pero cómo hacemos que esa producción en nuestras fincas, en nuestras parcelas, se pueda hacer de una manera que respete la naturaleza, que esté en armonía y en equilibrio con lo que es los soportes de la vida, el suelo, el agua, el bosque, las semillas e incluso los conocimientos ancestrales. ¿Cómo hacemos para rescatar esos conocimientos? Nosotros venimos trabajando con la organización en avanzar de manera que podamos ayudarle a las comunidades a encontrar estrategias alternativas para volver a eso más simple, pero definitivamente pues no es algo fácil en el contexto actual, en un mundo globalizado, en un mundo en el que de alguna manera pues muchas comunidades se ven obligadas al uso del agrotóxico, porque el cambio climático ha desequilibrado muchísimo los ciclos de producción, ha desequilibrado la incidencia de pronto de los animalitos con hambre, que muchas personas llaman plagas, y a veces el poder controlarlos es un poco difícil, el manejo fitosanitario de una especie se hace más complicado. Entonces, volver a eso más simple en el contexto actual es bastante complicado. También estamos hablando de futuros en los que las relaciones entre personas pues sean mucho más justas. Estamos en un territorio en el que pues se vive todavía de una manera muy fuerte lo que es el machismo, y las mujeres luchan diariamente, incansablemente, por lograr espacios de participación, por lograr relaciones más equitativas, por lograr el reconocimiento de sus propias contribuciones a la economía familiar. Y esa es otra parte es otra cara de ese escenario de futuro que nosotros soñamos junto con las comunidades. Y pues pareciera algo paradójico, ¿no? Porque cuando uno va a mirar lo que establece la Constitución Política de Colombia y lo que en un estado ideal pues debería ser la realidad de la vida de las personas, pues vemos que no, esa no es la realidad en este momento. Puede ser que la teoría de nuestro país diga que las personas tienen derecho a la vida, a la libertad, a movilizarse, bueno, a trabajar, a tener salud, a tener educación, pero pues realmente cuando uno ve en el día a día, la situación es completamente diferente. Entonces, la organización lucha diariamente de la mano de nuestras comunidades afiliadas, porque hay que decir que son la columna vertebral y son la razón de ser de la organización, que nosotros no cesamos en este proceso incansable. Sabemos que esas transformaciones que buscamos no se van a ver en el corto tiempo. Esta organización tiene 40 años y seguimos en la lucha, de manera que sabemos que no es que el día de mañana o mágicamente alguien va a tronar los dedos y la situación va a cambiar. Esa realidad que queremos se construye desde ahora y se construye todos los días desde las pequeñas decisiones que tomamos. Entonces, seguimos en ese proceso. Fortaleciendo las organizaciones campesinas que son nuestra esencia, a quienes nos debemos en primer lugar, y sin dejar de lado, pues, esos sueños y esos anhelos que las personas tienen, porque ese es el motor de la organización. De esas necesidades y de esos sueños es que construimos propuestas que luego son gestionadas y que tienen el propósito de volver a ellos con transformaciones, con propuestas de transformación muy concretas, con eh, tecnologías, con prácticas, bueno, con un sinfín de actividades y de iniciativas que ellos adoptan de manera muy generosa y que
en estos últimos 23 años de los que yo he sido testigo, pues han contribuido de una manera muy significativa a transformar la vida de las comunidades. Muchísimas gracias. Eso ha sido una respuesta donde nos llevaste, abuelo de pájaro, de adentrarse a lo que es el tema de los futuros deseados. Una segunda pregunta que está muy íntimamente ligado. ¿Cómo logran ustedes como organización mayoritariamente campesina, el común, cómo logran ustedes motivar a sus organizaciones y a las personas integrantes de esas organizaciones de base a que inicien o caso dado que consoliden sus transiciones? Porque del dicho al hecho hay un trecho. Cuéntenos un poco cómo logran ustedes esto. Pues Adelante. mira, querido Jorge, retomando los dichos, somos una región muy dicha en dichos y de hecho Colombia es un país muy rico en esos dichos que lo resumen. Hay uno que dice tanto el agua al cántaro hasta que al fin se rompe, ¿no? Entonces, es un proceso, lograr que una persona se convenza de una transformación, es un proceso larguísimo. Realmente todo parte de que la propuesta que nosotros llevemos a la comunidad realmente responda a lo que son las necesidades de esas comunidades. No podemos, digamos, llegar a ver que la realidad es una y nosotros llegar con una iniciativa que va completamente en un sentido completamente diferente y si eso no responde, pues definitivamente las personas no te van a escuchar, no te van a prestar atención. Es importantísimo que toda acción esté motivada por la realidad de esas personas que le dan sentido a la organización, de esas bases sociales, de esas familias, de esas mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, que son las que le dan vida a la organización. Entonces, esa es la primera parte. Uno tiene que construir con ellos, construir de la mano de ellos y construir en torno a lo que son las necesidades de estas personas y de estas comunidades. Un segundo punto de la estrategia es no desistir, es decir, no pensar que porque ya hicimos, digamos, un proceso de capacitación, por ejemplo, entonces ya está lograda la transformación que se está buscando. Evidentemente no es así. Las cosas toman tiempo. Es importante romper ciertos candados o ciertos paradigmas que están instalados en la mente de las personas y eso no se hace de un momento para otro. Eso se hace, como dice el dicho, yendo el agua al cántaro, insistiendo, trabajando continuamente, sin perder de vista ese objetivo y esa transformación. Cuando uno logra avanzar en estas iniciativas con alguna familia, cuando uno empieza a lograr estas pequeñas transformaciones, tiene que hacerlas visibles, porque esas transformaciones pequeñas van logrando, digamos, conquistar o motivar a otras familias para que se unan a estos procesos organizativos. Muchas veces las personas asisten a lo que son las actividades de sus organizaciones como un medio de escape de pronto para muchas realidades que se viven en el campo. Y es importante que estas actividades que realizamos sean escenarios seguros para las personas, donde no hay juzgamientos, donde no hay agresión, donde es importante desde la manera en la que tú saludas a la persona, es importante que la persona se sienta segura, se sienta bien, se sienta en un espacio que le es agradable. Si empezamos por ahí, por hacerse sentir a las personas seguras y queridas y que son escuchadas y que son valoradas y que son tenidas en cuenta, te aseguro que ya tenemos la primera parte del proceso hecho. Y esto se dice fácil, pero realmente no lo es. Construir confianza con la gente toma tiempo también. Entonces, no hay fórmulas mágicas y no hay procesos rápidos. Estos procesos se construyen diariamente con cada actividad, con cada iniciativa, con cada reunión, incluso en la manera en la que los tratas cuando hablas por teléfono con ellos. Entonces, construir confianza, que todas las actividades respondan a las verdaderas necesidades de estas familias y por supuesto, insistir, 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 persistir son las claves para lograr que las familias se sumen a estas transformaciones. Muchas veces
el tener en una comunidad esas personas, identificar estas personas que son claves, que son motivadores naturales, también es un factor absolutamente determinante para que una comunidad se anime, se motive. Tenemos casos así, tenemos casos en todas nuestros municipios y nuestras organizaciones en las que los procesos empezaron porque de pronto a una persona, a unas dos personas, tres personas, les sonó la flauta con con el tema que queríamos trabajar, ¿sí? En el momento en el que estas personas se motivan y en el que estas personas sienten que esta iniciativa responde a lo que ellas necesitan, estas personas se vuelven muy importantes en todos los procesos, porque a partir de ellas tú puedes apoyarte, tú puedes empezar a demostrar transformaciones y otras personas se van a ir sumando. Y ese es un efecto que pareciera que no tiene como contención. Una vez que empieza uno a notar estas transformaciones, eso se vuelve como una bola de nieve. Otras personas van a querer sumarse, otras personas van a querer compartir esos logros, tener en sus predios de pronto lo que tienen las otras, y esto genera un efecto multiplicador que uno muchas veces no alcanza como a delimitar, no alcanza a calcular, ¿sí? Ese es el caso de muchos de los procesos que hemos realizado en los que estas comunidades han logrado motivar a otras, de pronto a familias de otras veredas que también se han organizado, que también han empezado a andar en sus procesos y bueno, eso es una parte de la generosidad de la que te decía ahorita. Las comunidades campesinas son absolutamente generosas, son absolutamente honestas, son, bueno, los valores, cuando tú vas a una comunidad campesina, los valores no son una teoría, los valores son la realidad de su día a día. Entonces, creo que mencionaría esos como los elementos esenciales para llevar adelante, para llevar a cabo estos procesos de una manera satisfactoria, siempre teniendo presente, como te decía desde un principio, que no son procesos rápidos, que toman tiempo. No son rápidas, ¿no? Eso, ahora, como duran un poco más de tiempo, que es evidente, ahí sí entra en el juego otro aspecto que son las diferentes generaciones, ¿cierto? Y ahí sí hay una curiosidad y es lo siguiente, ¿cómo pinta el futuro en la ruralidad? O dicho de otra manera, ¿cuál es la visión que tú percibes? ¿Qué visión intergeneracional hay en las organizaciones? Porque sabemos de que hay diferentes grupos etarios y con mucha frecuencia, sobre todo las personas con más juventud acumulada, sin querer excluyen a los jóvenes porque no manejan el mejor criterio, que son irresponsables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son prejuicios. Yo quisiera saber cuáles son las observaciones de ustedes, cuáles son experiencias en este sentido. Bueno, mi querido Jorge, en cuanto a como a esos procesos en los que se van vinculando los jóvenes, digamos que ha sido desde hace ya unos años atrás, pues una de las preocupaciones de la organización, porque de hecho, hace unos años atrás, algunas de las agencias que apoyan a la organización insistieron mucho en ese relevo generacional. En su momento se llamaba así, relevo generacional. Hoy en día, pues a través de diferentes reflexiones, pues sabemos que no se trata de un relevo, no se trata de que unas personas salgan para que otras puedan entrar, sino se trata de fomentar ese diálogo intergeneracional, porque definitivamente todos tenemos algo que aportar en estos procesos. Pero retomando tu pregunta, sí ha sido una de las principales preocupaciones. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro con nuestras áreas rurales, con nuestro campo colombiano, si los mismos padres han inculcado, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, han inculcado, hemos ido inculcando en las generaciones posteriores la idea de que estudie mi hijo para que no le toque tan duro como a mí, ¿sí? No le toque una vida tan dura como la mía.
Muchas familias, encontramos que muchas familias insistían en poner en sus hijos, en la mente de sus hijos, la idea de que el campo no tenía futuro, de que tenían que estudiar para salir de la finca, para irse del campo. Hemos trabajado muy fuerte en cambiar esa mentalidad, ¿sí? En entender que el vivir en tranquilidad y el vivir, digamos, con suficiencia, puede no ser en demasía, pero sí con suficiencia, ese buen vivir está en el campo, ¿sí? En el campo tú tienes la paz, la tranquilidad, puedes, si tienes tus procesos bien arraigados en tu parcela, tú puedes tener ahí tu alimento. Entonces, mm, el cambio de chip es uno de los elementos que ha sido fundamental en este proceso. Ahora, lo que decías es absolutamente cierto. En muchas situaciones nos hemos visto o hemos sido testigos de cómo las personas que vienen o que son líderes de antaño, líderes de mucha trayectoria, tienen una resistencia a la participación de los más jóvenes en los procesos organizativos. Hemos visto que muchas de las organizaciones son muy estrictas a la hora de admitir jóvenes entre sus asociados. De hecho, en unos procesos que hicimos hace unos años atrás, a través de mucha insistencia y de mucha capacitación, logramos que disminuyeran la edad del requisito de edad para la vinculación. Muchas organizaciones tenían desde 20 años en adelante nosotros, digamos, a través de todos esos procesos de sensibilización, pues logramos que algunas están contemplando asociados desde los 14 años, ¿sí? Entonces, el abrir esos escenarios y esos espacios, pues es muy importante. Ahora, es importante también pensar en que no solamente en el requisito está la estrategia, porque nosotros recibimos, una organización ya de una trayectoria larga, recibe a un joven, ¿sí? Digamos a un adolescente, un joven de 16, 17 años como asociado, pero para ofrecerle qué. Es importante que los jóvenes tengan espacios de reflexión y tengan espacios de decisión y puedan aportar con su conocimiento y con sus ideas en la dinámica de la organización. Entonces, generar esos espacios de participación para los jóvenes y que ellos sientan que sus ideas son tenidas en cuenta y son escuchadas es muy importante para la sostenibilidad y para el futuro de las organizaciones. Em, También es importantísimo considerar que nuestros jóvenes rurales, no todos están soñando con irse a la ciudad a hacer su vida. Muchos jóvenes rurales, y es una cosa que nos ha sorprendido muy gratamente en los tiempos más recientes, muchos de nuestros jóvenes rurales tienen su proyecto de vida pensado en el campo. Cómo tecnificar su finca o cómo aprovechar aquello que está, aquello que ya tienen. Entonces, muchos jóvenes han desarrollado sus emprendimientos, se han especializado por ejemplo, en café orgánico, en hortalizas, se han especializado en hacer aceites esenciales, en sacar, bueno, una enorme, enorme variedad de productos. Para eso, pues evidentemente sí necesitan mucha formación, mucha capacitación, pero hay maneras en las que lo han logrado, se han capacitado, pero digamos, no han migrado, ¿sí? Mientras que hay otros jóvenes que definitivamente sí, su ilusión y su sueño, pues es buscar su vida en otra parte. Ya es sorprendente que uno va a las veredas de cualquier municipio de acá de la región y los jóvenes rurales ya no sueñan con irse a Bucaramanga o a Bogotá. Los jóvenes rurales están soñando es con irse del país. Entonces, encontrar aquellos jóvenes que están haciendo su proyecto de vida en el campo es importantísimo y es muy, muy urgente motivarlos, ¿sí? Motivar a esos jóvenes. Por otra parte, también es importante mencionar que se está presentando un fenómeno de nueva ruralidad, está relacionado con las personas que hicieron su vida en las ciudades y ahora en un momento determinado de su vida, pues lo que desean es
regresarse al campo, irse al campo sin haber tenido pues previamente como la experiencia de la producción y de esos casos también hemos sido testigos. Es importante considerar que hay una nueva cultura, hay una nueva valoración de lo que es el campo colombiano y de lo que es ese buen vivir en el campo. Mm, entonces, mi querido Jorge, efectivamente digamos que el contexto de la ruralidad en Colombia se ha transformado muchísimo en los últimos años, pero estos procesos, sin duda, necesitan de esas visiones más jóvenes, más frescas, que le dan un nuevo aire, un nuevo impulso. Además, los jóvenes vienen con ideas novedosas, vienen con iniciativa, vienen con impulso, vienen con una facilidad para manejar lo que son las tecnologías de la información. Entonces, ese ya no es una limitante para tener, digamos, acceso a los recursos de qué sé yo, de una convocatoria o de un donante, porque por internet se puede averiguar, porque por internet se puede hacer la gestión. Entonces, ellos vienen con una serie de herramientas que hay que aprovechar. Muchas de las organizaciones nuestras, valga decir, están evolucionando hacia abrir espacios para que ya no sea, por ejemplo, la Organización de Mujeres Campesinas de tal lado, sino sea la Asociación de Mujeres y Familias Campesinas. En esa dinámica, las organizaciones abren espacios para que los jóvenes tengan sus áreas de trabajo y tengan sus acciones, sus actividades, sus hechos de incidencia. Entonces, abrir esos escenarios es supremamente importante para la sostenibilidad de los procesos. Mi querido Jorge, entonces, en ese sentido, pues también seguimos trabajando con ese enfoque de apoyar lo que son las iniciativas de nuestros jóvenes rurales. Muchísimas gracias, eh, Sara. Nosotros tenemos algo en común, tanto el común como el Almanaque El Futuro, si tenemos apoyo por parte de Miserior, que nos permite de hacer lo que estamos haciendo. Te agradezco mucho, soltaste la lengua, muy, muy, muy interesante. Yo aprendí aquí y ojalá las personas que nos acompañan también. Y te digo solamente mil gracias y hasta la próxima. Mil gracias, querido Jorge. El Común es tu casa, encantadísima de compartir esta experiencia contigo con Almanaque. Y bueno, ya sabes que siempre y cualquier iniciativa, proyecto, proceso, pues estaremos siempre muy en contacto y nosotros estamos más que encantados de compartir estas experiencias que hacemos con todo el que esté interesado en aprender de ellas. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.